Hola a todos, les saluda su profesor Gerson Incapié. En esta oportunidad, respecto al tema de cinemática, vamos a empezar con una parte sobre las aplicaciones y los problemas o los ejercicios y problemas que están relacionados con los temas que hemos visto hasta el momento. La idea de este video es entender el paralelo que hay entre la experimentación, la simulación y la teoría de una caída libre. Para eso vamos a realizar dos experimentos, vamos a grabarlos con anterioridad. El primero tiene que ver con la caída de un cuerpo bajo la acción gravitacional y el otro tiene que ver con un lanzamiento hacia arriba bajo la misma influencia de la gravedad. Es importante establecer el paralelo que hay entre la experimentación, la simulación y la teoría, ya que si yo hago un experimento y ese experimento es simulado o realizado a través de un modelo matemático, los resultados tienen que ser muy próximos, si no es que son los mismos. Y a nivel teórico, como la teoría sí se basa en modelo, tienen que ser muy, pero muy parecidos. ¿Sí? Entonces, la experimentación, la simulación y la teoría tienen que ser acordes. Para eso, vamos a ayudarnos de las tecnologías modernas, ya que con el uso de un video podemos a través de software como por ejemplo el tracker, que es el que estamos viendo en pantalla, vamos a poder simular cómo son las medidas de una caída libre. Antiguamente esto se hacía por medio de fotografías estroboscópicas, como vemos acá, eh, o sencillamente tomando muchas medidas de un valor hasta que por un modelo matemático se podía experimentar efectivamente que la teoría tenía razón con la experimentación. También hay que aclarar que gracias a las tecnologías modernas tenemos cámaras más sensibles y más rápidas y con software de ayuda, por ejemplo en este que es análisis de experimentos, el tracker, como les voy a dejar en un link para que lo descarguen, es gratuito. Vamos a analizar estos experimentos de caídas libres. Y para la parte de simulación vamos a utilizar el software que ya habíamos explicado, el Interactive Physics, para ver cómo es la caída. Y para comprobarlo con modelos matemáticos vamos a usar Excel. Y para las cuestiones teóricas, pues los conocimientos que previamente hemos aprendido. Entonces, empecemos. Como primera medida tenemos que aclarar que el video que se debe hacer de los dos experimentos, vamos a considerar este el primer experimento y este el segundo experimento. El primero es sencillamente un lanzamiento que va a ir hacia arriba sometido por la acción gravitacional, el cual va a frenarse y volver a caer. Y en el caso del segundo es simplemente una caída desde una velocidad cero, ¿sí? Simplemente por la acción gravitacional. Para hacer este video debo tener en cuenta de que debo colocar ciertas marcas donde las medidas me determinen. Por ejemplo, sé que desde el piso hasta este punto tengo una altura de 1,7 metros. O sencillamente puedo tomar esta caja como referencia también. Hasta este punto sé que son 50 centímetros. Y la idea es buscar un objeto que entre en contraste con el fondo. Bueno, en este orden, pues ya tenemos el video de la siguiente manera. Una vez hecho este video, ya nos vamos a remitir directamente al software tracker. Y en el software tracker vamos a ver que existe ciertos procedimientos para poder analizar este video. Lo primero que hacemos es abrir el video y en este video tenemos que establecer los puntos de inicio y final de cada experiencia. Para eso, pues simplemente vamos a analizar primero el de lanzamiento hacia arriba. Vamos a mirar en qué cuadro más o menos la pelotica se desprende de la mano. Este sería con clic derecho decirle que es mi punto inicial. Y una vez regrese de nuevo la pelota a la mano, puede ser por ejemplo ahí, voy a decirle que ese vendría a ser mi punto final.
Luego vamos a establecer las escalas que les decía que eran importantes a la hora de realizar el video. Con esta herramienta que vemos acá, vamos a dar una barra de calibración. Y en este caso, oprimiendo Shift, vamos a decir que desde este punto hasta el piso, yo les decía que ya había hecho la medida y era de 1,7 metros. También es importante representar el punto de referencia, como explicábamos en la teoría. Supongamos que el punto de referencia, bueno, vamos a irnos a la primera imagen, que bueno, es esa, y desde ahí vamos a decir que esa es nuestra coordenada 00 como punto de referencia. Ya dando estos pasos, ya podemos borrar estos dos valores y vamos a crear una masa la cual vamos a seguirle su trayectoria. Aquí vamos a decir, vamos a definir la trayectoria automática y con Shift vamos a ir dándole clic a cada una de las posiciones. Otra de las formas rápidas de hacer esto es sencillamente buscando el valor de la masa. Hagamos el ejemplo. Si yo le doy Control Shift y señalo la bolita, me toca decir de qué tamaño es más o menos. Bueno, aquí nos damos cuenta qué es lo que está analizando y le decimos sencillamente buscar. Y él automáticamente busca el centro de masa. Bueno, igual al finalizar vamos a hacer ciertos análisis o correcciones para determinar que todas las partículas estén en el punto que es. Bueno, cerremos ahí. Si vemos aquí en las componentes Y de la gráfica, las X ya sabemos que no nos interesan, vemos efectivamente que sí es un movimiento parabólico. Este movimiento parabólico, si le doy doble clic a la gráfica, me voy a dar cuenta de que puedo hacer un análisis de esta gráfica. Miremos los ajustes. En el caso de los ajustes ya sabemos que esto no es una línea recta, sino es una parábola cuyo valor va a ser en este caso la forma y igual a t cuadrado más bt más c, que sería la forma de una parábola, donde a equivale efectivamente a 4,8, b equivale a 4,5 y c equivale prácticamente a 0, ya que tenemos aquí una exponencial a la menos 2. Es decir, que para el caso de a tenemos una ecuación de menos 4,8 t al cuadrado. Recordemos que analizamos en el caso de las eh, formas matemáticas que la ecuación de una caída libre era que y era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que este valor depende del signo que yo esté utilizando. En el caso concreto yo estoy diciendo que es una caída. Para la gráfica, nosotros sabemos que es el que acompaña a la variable independiente al cuadrado menos 4,8. Si este conjunto es 4,8, quiere decir que el valor de g va a ser el doble, ¿sí? Y el doble de 4,8 tenemos 9,6 metros por segundo al cuadrado, que es un valor muy próximo a la gravedad que estamos trabajando. También estas gráficas, en el caso del tracker, me permiten analizar otros datos como por ejemplo la velocidad. Si le decimos acá que nos haga un segundo diagrama, pero que en este caso nos mida las velocidades de y, vemos efectivamente que es una línea recta. En esta línea recta, ya la regresión que vamos a hacer es una regresión lineal, viendo efectivamente que el que acompaña la variable independiente, en este caso a t, tenemos que es la aceleración. Recordemos que la fórmula de velocidad es velocidad inicial, que sería en este caso este v, por la aceleración por el tiempo. Y acá la aceleración me está dando de 9,9 metros por segundo. Algo también muy próximo a los 9,8 metros por segundo que tenemos de aceleración gravitacional. Bueno, este sería el análisis del primer experimento. Como complemento de este experimento, podemos pasar estos datos a Excel. En el caso concreto de los datos, me interesa tener simplemente la altura y la velocidad de y
Y acá simplemente con Shift voy a copiar las tres columnas y las voy a analizar en Excel. Estos ya son los datos pegados del software tracker. Y si yo grafico tiempo contra altura, al insertar una gráfica de puntos, vemos efectivamente que nos da un movimiento parabólico. Si le damos clic derecho y le decimos agregar línea de tendencia central y le decimos que es polinómica, presentamos la gráfica y aquí en la gráfica vemos efectivamente el menos 4.8 que nos estaba dando la regresión del sistema. Si grafico, seleccionando T y con control selecciono las velocidades de Y, vemos que la gráfica me da aproximadamente una línea recta. Haciendo las mismas regresiones lineales en este caso, presentando la gráfica, vemos efectivamente que aproximadamente la aceleración de la gravedad que yo acabo de calcular es de menos 9.9 metros por segundo al cuadrado. Guardemos esto para analizarlo más adelante. Para analizar el segundo video, abramos una nueva presentación y carguemos el video pero para analizar el segundo experimento. Aquí vemos que debo establecer ya el punto de partida de la caída. Recordemos que ahora estoy acá en la segunda pantalla, donde la pelotica va a empezar a caer. Más o menos por ahí. Le doy clic derecho y le digo iniciar desde acá. Y cuando toque el suelo, devolvámoslo un poquito, puede ser ahí, digámosle que establezca el cuadro final. Debo establecer las mismas coordenadas. Recordemos que debo colocar una vara de calibración. Ya sé que desde este punto, oprimiendo Shift, hasta este punto, equivale a 1,7 metros. Vamos a colocarlo un poquito mejor. Y para las coordenadas, vamos a tomar como punto de referencia mi mano donde salió. Devolvamos la película. Y esta vendría a ser mi coordenada. Puedo inclinar de pronto un poquitico más esto para centrar los ejes. Y vamos a crear una masa puntual. En este caso va a ser la que está en mi mano. Y vamos a establecer una trayectoria automática. Bueno, en este caso con Shift voy dando clic en cada una de las posiciones de la pelotica. Recordemos que esa pelotica tiene que tener buen contraste para que el software la pueda determinar. O sencillamente con Control Shift voy a decir cuál es el tamaño de esta pelota. Más o menos así. Y le digo que se encargue ya de buscar las trayectorias. Bueno, ahí vemos que porque hay buen contraste se pueden analizar fácilmente. Bueno, ya finalizando esto, parece que no encontró ningún error. Vamos a ver las posiciones de Y y vemos efectivamente que es un movimiento semiparabólico. En este movimiento que me da media parábola porque la velocidad inicial es cero, también podemos analizar estos datos. Eh, Borremos los anteriores y ya sabemos que esto es un modelo parabólico. Y vemos que acá el error es un poquito más grande, menos 5.5, pero recordemos que es simplemente un análisis de datos rápido. Ya de pronto con más detalles, mirando cada una de las posiciones de la pelota, vamos a obtener datos más precisos. Analicemos las velocidades. Para el caso de las velocidades, establezcamos un segundo diagrama y miremos velocidades de Y. También vemos que es una línea recta y para el caso de esta línea recta ya estamos haciendo una regresión lineal y vemos que en la regresión lineal, bueno, aquí ya hay un poquito más de error.
Bueno, analicemos los datos en Excel para ver qué podemos concluir. Llevemos los datos de Y y los datos de la velocidad de Y. Copiemos estas columnas con Control C y vamos de nuevo a Excel, pero coloquemos en una nueva hoja el segundo experimento. En el caso de posición versus tiempo, vemos que la gráfica representada es la siguiente. Y en el caso de velocidad contra tiempo, recordemos que con Control selecciono la segunda columna y le digo insertar también el gráfico, vemos que es lo más próximo a una línea recta. Las regresiones son exactamente iguales. Le doy clic y le digo agregar una línea de tendencia central. Ya sabemos que esta es polinómica de segundo grado y que me represente la ecuación para determinarla. Aquí el margen de error es un poquito más amplio. Tal vez las escalas no fueron muy bien experimentadas, ¿sí? En el video. Y para el caso de las velocidades, tenemos también un modelo lineal donde vamos a representar las mismas ecuaciones. Bueno, analicemos estos datos más adelantico. Bueno, volviendo al cuento de la experimentación, nos damos cuenta que las gráficas de posición contratiempo y de velocidad contratiempo cumplen las características que habíamos visto en teoría. Y en el caso del primer experimento, vemos efectivamente que ya el movimiento lanzado desde abajo, bajo la acción gravitacional, es un movimiento acelerado que también describe todo un movimiento parabólico y una línea recta en el gráfico velocidad contra tiempo, que ya sabemos que esta pendiente me indica a mí la aceleración de la gravedad. Bueno, terminaríamos la primera parte de la experimentación. Ahora vamos a la simulación. Para la parte de la simulación tengo que tener en cuenta que para el segundo experimento la altura a la cual fue arrojada la pelotica es de 1.7 metros. Y en el caso de la primera, recordemos que para este experimento tomamos como referencia el primer lanzamiento. Entonces esta vendría a ser mi altura cero. Y para el máximo valor, miremos, por ejemplo, acá estamos diciendo que la altura máxima alcanzada es de aproximadamente 1,086, como vemos aquí en la gráfica resaltada. Bueno, con esos datos vamos a hacer la simulación. Ya usando el software Interactive Physics, vamos a primero a establecer en vista nuestro espacio de trabajo con reglas, líneas cuadriculadas y ejes para entender muy bien dónde va a ser la posición. Y vamos a establecer una escala acorde. Aquí vemos que esto vendría a ser más o menos 1 metro, 2 metros. Hagámosle un poquitico de zoom. Tenemos aproximadamente acá la altura de 1.7 entre estos dos. Ahí vamos a dibujar una pelotica, más o menos, y vamos a mirar qué coordenadas tiene. Coloquémosla sobre el eje. Bueno, este sería el de la caída libre. En este caso, vemos que la altura es 1.67, coloquémosle 1.7, como es el del gráfico. Y ya sabemos que no importa el valor de la masa, pero considerémosle 1 kilogramo. Bueno, de esta partícula vamos a medir lo que es la posición y lo que es la velocidad, en este caso de Y. ¿Sí? Posición de Y, posición de y velocidad de Y. También vamos a medirle la aceleración, aunque ya sabemos que es una constante, es la gravedad, pero miremos cómo se comportan estas grafiquitas. Bueno, corriendo la simulación, vemos efectivamente que cuando esta bolita
toca prácticamente el piso, tenemos un movimiento semi-parabólico, media parábola nomás. Y en este caso, un incremento de velocidad que ronda más o menos los 4.7 metros por segundo. Y en el caso de la aceleración, tenemos una aceleración aproximadamente de menos 9.8, casi menos 10 aquí estamos observando. Esa sería la primera simulación y nos damos cuenta que efectivamente como que coincide con la experimentación. Para el segundo caso, podemos hacerlo acá mismo, vamos a tener que una pelotica que puesta en el suelo, vamos a tomarla como punto de referencia, es lanzada hacia arriba, coloquémosle con propiedades más bien, con una velocidad de aproximadamente 4.8 metros por segundo hacia arriba. Si hacemos la simulación, ya sabemos que por lo que experimentamos acá, va a llegar a una altura aproximada de un metro con 8 centímetros. Miremos si es cierto. Si arrancamos esto, bueno, relajemos por acá. Miramos que la altura máxima, que sería más o menos por ahí, corresponde a un valor de 1.8 aproximadamente. Bueno, miremos la gráfica. Para las gráficas, señalemos de esta también la posición en Y. Este sería mi segundo experimento. Bueno, mi primer experimento en el caso del orden del gráfico. Miremos velocidad de y comparemos también aceleraciones, aunque ya sabemos que la aceleración es la misma acción de la gravedad, los 9.8, para ambos casos. Corramos la simulación. Listo, por ahí más o menos. Y vemos efectivamente que cuando regresa al piso, más o menos ahí, tenemos esta altura de 1.8 más o menos, según la gráfica, y la velocidad en este caso decae hasta menos 4.8 aproximadamente. Y en el caso de la aceleración sigue siendo 9.8. Comparémoslo con los gráficos de la simulación y nos damos cuenta efectivamente de que son muy, pero muy parecidos. Bueno, listo. En este orden de ideas solamente nos resta analizar las ecuaciones. Tenemos que las ecuaciones matemáticas para el caso de las caídas libres son que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tenemos que para los cálculos de velocidades finales son la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y tenemos que el valor de 2gy es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Para el primer ejemplo, donde tenemos una partícula que es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial aproximada de 4.7 o 4.8 metros por segundo, ya sabemos que es simplemente para establecer el proceso matemático, tenemos que esta pelotica a medida que va subiendo va a llegar a un punto de altura máxima donde la velocidad en este caso tiene una componente igual a cero, ¿sí? De esta forma, yo puedo conocer la altura máxima. En el caso de la altura máxima, utilizando esta ecuación, tengo que la altura es igual a la velocidad final, que ya sé que es cero, y la velocidad inicial es de 4.7, pero al cuadrado, sobre el valor de 2 veces la gravedad, que es 9.8. En este caso, según la calculadora me da una altura de aproximadamente 1.12 metros, que ya habíamos visto en la experimentación que para el valor máximo, donde la velocidad es aproximadamente cero, tenemos 1.8 centímetros, que es muy próximo al 1.12 que acabamos de calcular. Bueno, para el caso del cálculo del tiempo, tenemos que esta ecuación me puede determinar fácilmente cuánto tiempo dura en el aire, ¿sí? Concretamente, sabemos que el piso está en cero, que la altura alcanzada tiene que ser de nuevo cero y que la velocidad inicial es de 4.7 t.
Y para el caso de la gravedad tenemos que es un medio de los 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo a la 2. Aquí me faltó el cuadrado, ¿sí? Y para esto, pues sencillamente podemos decir que factorizando el t, tenemos que es 4.7, esto es 0, menos los 4.9 t, que sería en este caso factorizar el t. Como es igual a 0, esto me daría el primer tiempo 0 y el segundo tiempo me daría 4.7 menos 4.9 t, donde despejándolo me da un aproximado de 4.7 sobre 4.9 segundos. En calculadora esto me da un tiempo aproximado de 0,9 segundos. Si vamos a la simulación, vemos que el tiempo que requirió la pelotica en subir y bajar es de aproximadamente 0,9. Y en el caso de la experimentación, vemos que todo el fenómeno duró aproximadamente, cuando regresó de nuevo a la misma altura, que sería más o menos por acá, es de 0,9. Es decir, que ya al menos comparamos la experimentación, la simulación y los procedimientos matemáticos para obtener el primer resultado del primer experimento. Para el segundo experimento tenemos algo más sencillo, ya que simplemente tenemos una pelotica a una altura de 1.7 metros que se deja caer libremente con una velocidad inicial desde el reposo, ¿sí? Me piden calcular, por ejemplo, con qué velocidad llega al piso y cuánto tiempo dura en el aire. Si hago uso de esta ecuación, sé que la posición que me interesa es en el piso y que la altura original es de 1.7, que sería en este caso la altura inicial. Como sé que la velocidad inicial es cero, pues esto también me daría cero en el caso de esta ecuación. Y en el caso de la gravedad sería un medio de los 9.8 por el tiempo al cuadrado. Despejando esta ecuación, tengo que esto me da 1.7 por 2 dividido 9.8, esto dentro de una raíz cuadrada para calcular el tiempo que dura en el aire. Según la calculadora, tenemos que me da un tiempo de 0.58 segundos aproximadamente. Bueno, si vemos este tiempo en la experimentación, vemos que para la caída libre, el tiempo que requirió todo el proceso es de más o menos, aquí cuando regresa al piso, de 0.58, lo que es equivalente al cálculo matemático. Para la simulación con el Interactive Physics, vemos que cuando esta partícula toca el suelo, que es, devolvámoslo un poquito, más o menos por acá, tiene un tiempo aproximado de un poco más de esta mitad, o sea, de 0,50 y algo. Sí, por acá también tenemos el 0,50 y algo. Sí, si vamos a ser un poquito más estrictos a la hora de tomar la medida, tomemos el tiempo. Sí, en el caso del tiempo, miremoslo por acá, vemos que cuando el objeto toca el piso, recordemos que estamos viendo este de acá, ha pasado más o menos 0.56, perdón, 0.6. Sí. Bueno, aquí en este caso se pasó un poquitico del suelo, pero bueno, se puede decir que los valores están muy próximos a la experimentación y a la teoría. Para conocer la velocidad con la que esta pelotica impactó el piso, podemos utilizar la ecuación básica de velocidades finales. Sabemos que la velocidad final, en este caso es la velocidad inicial que es cero, pero en este caso es la gravedad por el tiempo. Y en el caso del tiempo que dura en el aire, ya sabemos que es aproximadamente 0.58 segundos. Esto en una calculadora me da una velocidad de 5.68 metros por segundo. De esta manera establecemos
el paralelo entre la experimentación, la simulación y los procesos teóricos matemáticos. Esto es para las caídas libres. Muchas gracias.